Bueno, gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante, me lo han estado preguntando mucho, así que vamos a trabajar un poquito la idea de pulsión en psicoanálisis. Pensé en hacer algunas referencias al concepto primero desde Freud, para después pensar la propuesta de Lacan, así que sin más preámbulos, empezamos. Bueno, ustedes saben que el concepto de pulsión siempre fue un concepto bastante problemático en lo que hace a la clínica, pero no solo en relación a la clínica, a la atención de los pacientes, a las problemáticas o a los síntomas de los pacientes, eh, sino porque también es un tema que engendra un análisis que hasta incluso lo podemos hacer más allá del psicoanálisis, digo, ¿no? Porque esto es un tema que nos atraviesa como seres hablantes por estar tomados por el lenguaje. Y entonces me da la sensación como que en los inicios del concepto Freud hace una clara diferenciación entre lo que podemos pensar como la idea del instinto y lo que podemos pensar con la idea de Trieb, que se traduce como pulsión. Bueno, para que se entienda un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de pulsión, tenemos que pensar que cuando existen en el ser humano, voy a decir el ser humano para pensar todo lo que tenga que ver con el orden de lo simbólico, el lenguaje, la posibilidad de hablar, el malentendido, digo, todo lo que nos compete y nos atraviesa en estas cuestiones, sabemos que de entrada viene a formar parte de esto el problema, digo el problema en el sentido de que da mucho para nuestro análisis, el problema de la pulsión. ¿Y de qué quiere decir esto cuando hablamos de pulsión? Porque en general se suelen generar muchas contradicciones, muchas confusiones en relación a incluso de traducción, muchos problemas de traducción, porque hay muchos autores en muchos libros que traducen la idea de Trieb, de pulsión como instinto, y eso está de alguna manera en las antípodas de incluso partiendo de una noción biologicista o trabajando con una sustancia más viva, como lo hacía Freud, en su práctica. Incluso así, él me da la sensación de que logra hacer un primer corte o una primera aproximación a esta cuestión, pensando a la pulsión como el desvío o aquello que inhibe en su fin. Pienso que la cuestión de la pulsión es tomada por Freud en términos de lo que implica una energía, esta posibilidad de que una persona pueda, eh, digamos, catequizar o que pueda abordar un objeto de la realidad mediante la pulsión. Hay un texto muy interesante, es el texto, uno de los más importantes, de Freud, que se llama Pulsiones y sus destinos, en donde Freud viene a hablar un poquito de que la pulsión, y la define así, es un representante psíquico de un estímulo que proviene de un órgano. Y como él dice, bueno, alcanza el alma. En relación a esto, lo que tenemos que pensar es que él ya empieza a pesquisar que algo del orden de la necesidad biológica se encuentra determinantemente perdido incluso desde el vamos. Si bien yo entiendo que él no termina por abandonar esta cuestión de la sustancia viva, de la causa, de las cosas que nos pasan como biológicas, incluso así pienso que da como unos primeros pasitos, unos primeros pasos para poder entender de qué se trata esta cuestión de la pulsión, que de alguna manera nos hace barrera con lo que nosotros tenemos que pensar como instinto. ¿Pero en qué sentido el instinto? Nosotros decimos que el instinto es siempre un saber sobre el objeto, es decir, el animal, por ejemplo, para poner el caso más simple, no tiene ningún conflicto y ningún problema en relación a lo que son sus necesidades de supervivencia y de reproducción. Porque sabemos que una de las cosas que después viene a mencionar Freud es que en una de las etapas, en el sentido del recorrido de la evolución, porque de alguna manera él plantea que la pulsión tiene una maduración, tiene una cronología, tiene una evolución. De hecho, él lo plantea en términos de fases, oral, anal, fálica. Bueno, todo este recorrido de la pulsión hace que esté de alguna manera, que lo plantea así, que esté de alguna manera inhibida en su fin. Es decir, nunca puede llegar a ese objeto
hacia el cual se dirige, y en función de eso es que se produce este desvío. Es decir, que la necesidad biológica en sí, por eso lo relacionaba con el instinto, está perdida desde el vamos, porque si una persona, por ejemplo, tiene sed, tiene hambre, o tiene ganas de coger, o tiene ganas de dormir, el problema que tenemos nosotros es que al estar tomados por esta dimensión del lenguaje, para nosotros el objeto, a diferencia del instinto, está perdido. Es decir, que nunca es eso, siempre es otra cosa. De alguna manera da nacimiento, en términos así del cuerpo teórico y de la clínica, a lo que nosotros podríamos empezar a nombrar dentro del orden del deseo. Es decir, que entre la necesidad biológica, es decir, una necesidad como puede ser comer, como puede ser dormir, como puede ser tener sed, a el pasaje a la demanda, hay un resto, hay una pérdida, algo se pierde y es la causa de ese deseo. Esto es muy importante que quede en claro, porque nosotros si no seguimos pensando que el objeto existe, que incluso es un objeto tangible, es un objeto de la realidad que uno puede incorporar, que uno puede adquirir, y tenemos que pensar que nosotros partimos siempre de un objeto que existe, pero es un objeto que está en falta. Por eso es que la idea del saber en psicoanálisis no existe, es decir, es un saber que si bien circula, tiene la característica de no existir. ¿Cuál es el problema que se encuentra Freud en la clínica? El problema que se encuentra él en la clínica es que, de alguna manera, enlazado a la demanda del paciente y a la demanda de cómo nosotros como seres solemos responder, se suele decir que el sujeto suele responder ante esa demanda, que es del gran otro, siempre de forma parcial y siempre de forma fallida. Es decir, que una de las formas que el sujeto tiene de responder ante esta demanda, porque no sabe, siempre es así, no sabe lo que el otro quiere, porque el otro también está fallido y al otro también le falta. Cuando decimos le falta un significante, que ahora lo vamos a introducir con la idea de pulsión en Lacan. Freud describe, si quieren lo pueden leer en el texto, que la pulsión tiene varias características. Una de las características que él menciona es que es una constant Kraft, es decir, que es una fuerza, y por eso lo relaciono con la energía, de esta manera lo pensaba él, es una energía constante, un empuje constante. El problema es que justamente la parcialidad, o la definición que da él de parcialidad, es porque esa pulsión que tiene un inicio de su recorrido debería, vamos a decirlo así, si fuese algo más instintivo, terminar en un objeto. Es decir, que la pulsión tiene en ese objeto, en principio, una razón de ser satisfecha. Pero ¿cuál es el problema que tenemos, sobre todo en la clínica? Que el discurso es siempre insatisfecho por esto que yo decía del objeto antes. Nosotros tenemos que pensar que siempre partimos de una falta, de que siempre estamos en falta. Entonces Lacan viene, sobre todo, yo lo tomo del seminario número 11, que es el seminario sobre los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, para Lacan. Él lo toma de... la pulsión es uno de los 4 conceptos, ya habíamos analizado en otro video el tema de la repetición, y están los 4 enlazados porque también falta ver el tema de la transferencia y de lo inconsciente. Lo que viene acá a plantear Lacan es que este objeto, que es problemático, porque uno podría decir, bueno, es un objeto de la realidad, no es un objeto de la realidad, es un objeto que existe, que no existe, dice, bueno, vamos a tener que analizar este objeto. Tiene una definición muy interesante, son varias clases, las pueden leer, pero viene a definir a la pulsión como un montaje. La pulsión es siempre un montaje. ¿Un montaje en qué? Porque uno podría pensar, bueno, ¿qué quiere decir un montaje? Es siempre un montaje en una escena. Nosotros tenemos que pensar en términos de la realidad, que para Lacan la realidad, la única realidad, es fantasmática y es la realidad del sujeto. Es decir, que no podríamos pensar que ya lo dijimos muchas veces, pero digo,
que hay una realidad que sea prediscursiva, es una realidad que se crea porque la palabra tiene función creadora. Entonces, cuando él dice esto, lo que está introduciendo en este problema ya planteado por Freud y por la clínica en sí misma, es la idea del significante, es decir, que el cuerpo que a nosotros nos interesa es el cuerpo que se encuentra en el discurso. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar en la clínica con los pacientes. Entonces lo que va a venir a decir Lacan es que, y lo leo, es la definición, que la pulsión es el montaje por el cual la sexualidad participa de la vida psíquica. Esto haciendo referencia a la escena y haciendo referencia a que se aliena, a que se enlaza a un significante. Pero ¿qué pasa? Porque después, bueno, acá hay definiciones en este seminario que después van a ir cambiando. Lo que viene a criticar Lacan es que la pulsión, en la pulsión o en la idea de pulsión, no existe nada del orden de la evolución. Es decir, que no hay nada del orden de engendrar una relación de fases ni de maduración. Es decir, que acá la idea de que uno pueda madurar no entra en juego. Es básicamente un fantasma, incluso bien neurótico sobre todo. Entonces tiene un párrafo muy interesante porque dice, lo nuevo, lo que aparece, dice, lo nuevo es ver aparecer un sujeto. Es decir, tenemos que pensar que ya lo habíamos también dicho, pero lo voy retomando, que para Lacan el sujeto no es la persona, sino que el sujeto es el efecto del significante en el discurso. Y entonces dice que lo nuevo es ver aparecer un sujeto. Solo con su aparición puede ser entendida la función de la pulsión. No hay ninguna relación de engendramiento, es decir, que siempre va a existir un fallido, un desfasaje entre, digamos, la pulsión o el sentido de la pulsión y el objeto o el fin hacia el cual se dirige. Es decir, que no existe la idea de una pulsión que evolucione. Entonces viene a traernos una idea muy interesante, que es que el sujeto padece del significante. El sujeto es el producto de una operación que tiene que ver con un discurso. Es un discurso que viene siempre del otro. Cuando digo del otro me refiero a este lugar topológico que es el que puede ser encarnado por distintas figuras que son imaginarias. Puede ser el analista, puede ser la madre, puede ser el padre, puede ser la institución. Cualquier significante que se ponga en ese lugar, que el sujeto de alguna manera ponga en ese lugar, porque acá entramos en una gran paradoja. Es decir, no es que es una cuestión del otro o mía como si fuese una entidad separada por mí. A ver, el gran otro existe solo en función del discurso del sujeto y de su fantasma, que es el que le da el sentido, es el que le da el mito. Entonces, cuando Lacan dice que las pulsiones son nuestros mitos, viene a decir que, o un poco a jugar con la idea, para los que están un poco más adentrados en las fórmulas o en los esquemas, que cuando Lacan inscribe o formula la idea de la pulsión, lo pone como SID, D de demanda, justamente porque es el producto de esa operación. Es decir, el sujeto ante la demanda, ante esa pregunta que se hace de no saber qué quiere el otro, porque es una respuesta, o es una pregunta infinita en realidad, va tejiendo hipótesis. La forma en que tiene el sujeto de responder ante esta demanda es vía este concepto, es vía, y también enlazarlos con otro, ¿no? Como el concepto de goce, bueno, pero digo, en función de este concepto, tenemos que pensar que es una forma de responder ante esto. Y la pulsión, yendo un poco en contradicción con lo que decía, que yo no coincido con esto, es decir, coincido con la propuesta de Lacan, no se trata de una cuestión biológica de nacimiento interna, sino que es todo lo contrario. La pulsión es donada por el gran otro vía un discurso que es siempre fallido. Esto tiene que quedar muy claro. Lo que viene a decir Lacan en este seminario, y es muy importante, es que existe una función de borde. Para los que lo hayan leído, para los que estén en el tema, lo van a entender o lo pueden referir un poco más, porque él viene a decir en relación a esto del borde, ya habíamos dicho hace un ratito que existe o que partimos de la idea de una falta, de un objeto que es un residuo, que es la falta y que está en situación de pérdida desde un tiempo mítico, vamos a decir así, desde el comienzo. La persona no se satisface
una necesidad biológica en el sentido de, bueno, tengo sed, me tomo un vaso de agua. No, está enlazada a la demanda. Y a la demanda que es siempre demanda de amor, de presencia y de ausencia, pero es siempre demanda de amor. Esto hay que tenerlo presente, porque no es dame el vaso de agua porque tengo sed y tengo que calmar mis necesidades biológicas. Tengo sed, dame el vaso de agua, pero quiero que el vaso de agua me lo traigas vos. Entonces, la pulsión en este sentido solo puede ser analizada no en funciones de energía, no en funciones de un objeto de la realidad, no en funciones de algo interno, como lo planteaba Freud, y que tenga causas biológicas o de sustancia viva, sino que siempre se plantea como analizarla en el recorrido, analizarla en un borde. El cazador no se satisface con la presa, sino yendo a cazar. Bueno, espero que les haya gustado el video, seguramente han quedado preguntas. Este es simplemente un breve comentario sobre este concepto y cuáles son las diferencias y cómo lo pensamos también en la clínica. Si tienen preguntas, sugerencias, me pueden dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao.